Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a hablar hoy de la Pasión según San Juan. Vamos a hablar de la Pasión según San Juan hoy viernes porque el próximo viernes 2 de mayo, Viernes Santo, voy, si Dios quiere, a tocar la Pasión según San Juan aquí. 2 de mayo, he dicho 2 de abril. 2 de abril voy a tocar la Pasión según San Juan aquí. Y cada viernes, y a lo mejor algún día más, pero seguro cada viernes, si todo va bien, voy a hablar de un aspecto de la Pasión según San Juan aquí. Normalmente en directo, hoy en vídeo, por la técnica. Por cosas de la técnica, de la tecnología. ¿De qué aspectos vamos a hablar? Vamos a hablar de... Os lo diré ahora mismo cuando encuentre la lista que me he hecho. Hoy vamos a hablar de la estructura general, para ubicarnos un poco. Después vamos a hablar de los corales, en general, pero sobre todo de la realización, de los tempi. Vamos a hablar de las arias, de los coros. Ahora veremos que hay una diferencia entre coros y corales. De los recitativos, sobre todo de la segunda parte, iba a decir del segundo movimiento. De la segunda parte, de la distribución de las voces, es decir, de cuando tenemos un número solista, pues cuando entra la contralto, el soprano, el tenor, etc. ¿Y por qué? De la distribución de las tonalidades. A lo mejor alguno de estos elementos, varios de ellos los haremos en un día. En un principio no, pero podría ser. Vamos a hablar de la instrumentación, muy interesante la instrumentación en esta obra, y de la instrumentación, de la distribución de la instrumentación, de cómo Bach maximiza pocos recursos para que le den todo lo que pueden, los exprime al máximo. Y qué relación tienen con el resto de parámetros, por supuesto, cómo los utiliza expresivamente. Vamos a hablar de la relación entre texto y música en las próximas semanas. Y vamos a hablar de algunas imágenes, del dramatismo del coro, increíble, y de cómo ensayarlo y de cómo ensayo. ¿Sí? Estos son los temas. Después, además, para los que apoyéis al canal en Patreon, pues hablaremos del resto de las áreas, o como mínimo de una buena parte de ellas. Vosotros escogeréis de cuáles. Lo mismo para los coros. Hablaremos del texto, de la relación entre texto y música, de las revisiones, hablaremos en profundidad de las revisiones, de cómo ensayo, y esto sería todo, que ya está bien, y son menos de 3 meses. Así que eso es el plan. Ya que vamos a hablar hoy de la estructura general, vamos a presentar un poco la obra y vamos a ver con qué contamos en general. No a nivel de plantilla, esto ya lo veremos. Bach compuso la Pasión según San Juan, esta obra, en el 1724. Más o menos. Más o menos porque en realidad la Pasión según San Juan son 4 obras. Me explico. Bach escribió la obra por primera vez en 1724. Pero la revisó un año después. Y la volvió a revisar de nuevo en 1730, 5 años más tarde. Y entre 9 y 9, 10, 11 años después volvió a revisarla por tercera y última vez. Hizo 4 versiones en total. Lo cual contradice la creencia popular, que yo he sostenido erróneamente durante muchos años, de que Bach escribía al paso, a lo que tuviese ahí. Bach, como muchos de sus contemporáneos, compositores contemporáneos, escribía por contrato, por supuesto, era otro artesano, por decirlo de alguna forma. Pero no exclusivamente. Bach no era un puro artesano que iba cumpliendo obligaciones contractuales y bueno, pues esta semana escribiremos una cantata con lo que tengamos. Una parte de esto es verdad, pero solo una parte. No era ni esto, ni puramente un genio que se dedicaba a seguir su instinto y su inspiración y sus emociones y ya estaría, y el mundo físico que le den. No, era un poco de cada. Es una persona, o era una personalidad compleja, inteligente, sensible, muy probablemente las dos cosas, no lo conocí, pero muy probablemente, y por lo tanto era una persona compleja que compuso, que dio como resultado una música compleja. Vamos a ver, más o menos, por encima, qué pasó en las versiones de Bach, ¿no? La primera versión es similar a la que tenemos hoy en día. Después vino el año 1725 y dice, ¿sabes qué? El primer movimiento no me acaba de gustar. Así que lo sustituyó por este. Espero que
Espero que se haya oído. Si no, es el mismo movimiento, en esencia, que el que utiliza Bach para cerrar la primera parte de la Pasión según San Mateo. El mismo, en mi bemol mayor. Curioso, ¿no? Porque comienza una obra que se dedica a recordar el hecho de que el personaje principal del cristianismo muere con un movimiento en mayor, pero así es esto es lo que decidió Bach para el 1725. Y al mismo tiempo, curiosamente, decide que el último número no será el coral que tenemos hoy en día, sino será un número en sol menor. Y esto es curioso. ¿Por qué es raro? Porque justamente hoy en día el primer número está en sol menor y el último en mi bemol mayor. Y en esta versión del 1725 es al revés. Mi hipótesis, que no puedo demostrar de ninguna de las maneras y que a lo mejor es errónea, alguien me lo puede hacer ver y yo encantado de aprenderlo, de momento es mi hipótesis, es que en realidad Bach hizo estos cambios, pero no todos a una. O a lo mejor los hizo a una y después durante los próximos 5 años, hasta el 1730, fue probando. A lo mejor me equivoco, pero no he encontrado más información que esta. Sea como sea, ¿por qué lo pienso esto? Porque justamente este número que acabáis de oír, si YouTube no ha capado el sonido, está en mi bemol mayor. Y el último número de la versión que tenemos hoy en día, que es la cuarta, está en mi bemol mayor. De esta manera tendrías dos pilares tonales, ¿sí? Que no es necesario, pero no sería de extrañar. Si el número final fuese el de la versión de 1725 y el inicial, el que tenemos hoy en día, estarían ambos en sol menor. De nuevo dos pilares. Lo raro es que se vayan persiguiendo, ¿sabes? Bueno, ahora mi bemol mayor, sol menor, y al revés, bueno, vamos a ver viendo. Pero podría ser. ¿Puede funcionar? Sí, de hecho, la versión que tenemos hoy en día funciona. ¿La versión contraria? Sí, se puede encontrar la manera que... Puedo entender por eso por qué Bach cambió su manera de verlo. Voy a seguir porque esto deberían ser 20 minutos, pero a lo mejor no lo consigo. Debería. Después hay algún otro cambio, ¿no? El número 13 es otro, el 19 y el 20 quedan sustituidos, da igual. Esto no es... tendríamos que hablar también el por qué, ¿no? Y ahora quiero ir un poco más para tener una visión general. Porque además os los debería tocar, os debería poner un ejemplo, si no os vais a quedar igual. En la tercera versión, la del 1730, se eliminaron partes, sobre todo aquellas que tenían que ver con el Evangelio según San Mateo. Y se volvió un poco para atrás. Bach dice, no, mira, el primer número es el de sol menor, que además es un muy buen número. Curiosamente, reintroduce los números 19 y 20, que el 20 es el dificilísimo RD, que es difícil vocal, pero sobre todo es difícil musicalmente, por motivos que ya veremos en su momento. Pero el coral final se sacó. No sé, a lo mejor es porque Bach... Tengo aquí un guión, si no me pierdo. A lo mejor Bach no quería tener este coral final porque le parecía que acabar en mi bemol mayor era tener demasiada luz para una obra que trata de lo que trata. No lo sé. Intento comprender las motivaciones que hay detrás de una elección de Bach, ¿sabes? Y entonces viene la versión de los últimos años de su vida, en los cuales Bach revisa varias de sus obras, entre otras la Pasión según San Juan. Y en ellas, pues, reinstaura algunas de las partes hasta la versión que conocemos hoy en día. Arthur Mendel, quien escribe el prólogo de esta edición, la Berenreiter, muy buena edición, por cierto, estoy muy contento. Por cierto, esta partitura concretamente tiene tanta batalla. Esta es la partitura donde... Bueno, da igual. Tiene tanta batalla. Dice que no está claro porque en la última versión se escriben varias partichelas extra y una de ellas es para chémbalo. Él dice, no lo sabemos por qué, a lo mejor, hipótesis suya probablemente, es porque o el órgano está por ser reparado o se preveía que podía estar en reparación y entonces se escribe una parte para chémbalo. Porque si no, dice este buen hombre, si fuera por una cuestión de balance, pues se sacarían más registros y ya estaríamos, ¿no? Personalmente, pero esto es una cuestión de estética personal, que no puedo defender más allá. A mí siempre me ha sorprendido que haya un chémbalo en las obras para iglesia.
No por nada, no sé. Por el timbre brillante que tiene el chémbalo. Que yo asocio más a la música, pues... La música de danza, pensando en Bach ahora, ¿eh? La música de corte y demás. O la ópera. Es similar, mira, de manera similar a que me sorprendería tener un positivo, ¿sí? Un órgano positivo o un órgano en general haciendo el continuo de Agripina o de cualquier, o de Alceste o de cualquier otra ópera de Händel. Me sorprendería. Pues de la misma manera, pero en cambio no nos sorprende para un Monteverdi. Monteverdi bien que tenga órgano, pero Händel... Pues de la misma manera me sorprende... Me sorprende no, pero me choca un poco que haya un chémbalo en una cantata o en una pasión o demás. Pero bueno, es una cuestión personal. Esto en todo caso no es importante. Lo importante es el contenido musical. Lo importante para mí son otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Bach hizo estos cambios? Ya hemos respondido por encima por qué. Y después, ¿qué refinamientos incluye en la orquesta? Porque en la cuarta versión hace algunas variaciones, algunos cambios en algunas partes de la orquesta. Vamos a mirar solo dos de ellas. Y os pido disculpas porque no tengo manera ahora de enseñaros la partitura de orquesta. Si a alguien le interesa es tan fácil como poner en Google Pasión según San Juan, IMSLP y descargar una de las partituras de orquesta que hay allí. Es gratis, tardas medio minuto y tienes una partitura de orquesta. Tendréis que seguir la indicación que doy. Compás 5. En la viola. Cuidado con el tema, ¿eh? Bach, después de todos sus años de vida y demás, dice, voy a hacer un cambio, voy a hacer revisión. ¿Dónde podría hacer cambios? Cuando Schumann hace un cambio, o hace cambios en su cuarta sinfonía, hace cambios gordos, de cambios de compás, instrumentación y demás. Cuando Bach hace una revisión de una pasión, dice, mira, es que esta nota de la viola... Porque en el compás 5, la versión original, la primera semicorchea, estamos hablando de una nota, era si, la, si, do. Y en la versión que tenemos hoy en día, la viola hace sol, la, si, do. Pasamos de tener un si a un sol. ¿Por qué? Podría ser casual. Podría ser que Bach se lo hubiese olvidado. Creed lo que queráis. Yo creo que es intencional. Creo que si originalmente era si, la, si, do, es porque los violines primeros, segundos y a veces las violas tienen voces paralelas. A veces incluso directamente acordes paralelos. Y este sería el caso. En la versión original tenía sol, re, si y el acorde directamente, así, tal cual. Pero en esta versión no. ¿Por qué? Porque Bach deja el si natural al oboe y flauta segundos. Por esto. Porque si viola y oboes y flauta segundo fueran instrumentos paralelos, entonces se reforzarían. Y entonces, ningún problema, que tengan el si. Pero como no son instrumentos paralelos, como son de facto dos voces diferentes, si estos hacen el si, de alguna forma, muy sutilmente, le comen el espacio a estos. Es la mejor explicación que encuentro para esto. Tenemos algún otro ejemplo por ahí, en el compás 9 también pasa algo parecido. Pero el caso más claro para mí, y sangrante a veces, porque muchas veces no, pero a veces no se oye, es justo antes de la entrada del coro. Compás 18. Tercer tiempo, originalmente la viola hace fa, la, fa, re. La versión que tenemos hoy en día hace re, la, fa, re. Este re. ¿Por qué Bach pone este re en lugar del fa sostenido? Por la conexión con el bajo. Es decir, el bajo estaba haciendo mi, re, do, re. No estoy afinando ni para atrás. Pero re, do, re, mi, re. Eso ni siquiera si esto es un re. Do, re, la, fa, re, sol. Y esta relación re, sol o re, sol la encontramos 3 millones de veces en la obra, entre otros, de Bach. ¿Sí? De un 6-4 cadencial que se llama, que es cuando tienes re, sol, si bemol, en este caso, y después re, fa sostenido, la, que el bajo no se quede estático, sino que salte de octava, pasa 3 millones de veces. En este caso no es el bajo, sino que es la viola la que abre. Y de esta manera además ayuda a conectar el bajo con el soprano de arriba. Por si alguien piensa que esto es una cosa peregrina mía, cuando antes de la parte central
Bach cadencia a sol menor, el bajo hace exactamente, bueno, exactamente no esto, hace un salto de octava. En este caso el bajo hace re, sol, lo mismo. Y lo encontraremos 3 millones de veces. Y además en este caso la viola va con el... vuelve a hacer lo mismo de manera que tienes re. Y cuando el bajo tiene el re este de aquí abajo, la viola hace re, la, fa, re. De manera que tienes re, la, fa, re. Tienes una compresión de esta dirección de octava, ¿no? Cosa que encontramos también en la obra de Bach 3 millones de veces. Solo como apunte, ¿cuál es la tonalidad que sigue a continuación? ¿A dónde modula Bach a continuación? A mi bemol mayor. A mi bemol mayor. ¿Cuántas veces sucede la modulación en esta época entre sol menor y mi bemol mayor? O entre, transportado, mi menor, do mayor, fa menor, re bemol mayor, la menor, fa mayor. Sucede algunas veces, pero ¿es la modulación más común? Va a ser que no. ¿Y a dónde modula? A mi bemol mayor, que es una tonalidad que vemos que está muy presente en la mente de Bach en esta obra. O sea que mi bemol mayor tiene una cierta relevancia en esta obra y tenemos que encontrar, tenemos que confirmar si esto realmente definitivamente es así en la versión definitiva o si es una cosa que estaba aquí en la trastienda de la cabeza de Bach y no ha quedado al final plasmado. Yo creo que sí, porque el hecho de que mi bemol mayor vaya tiene una cierta relevancia que ya veremos cuando hablemos de las tonalidades. Esto no van a ser 20 minutos ni de coña. Pero en todo caso, volviendo al tema de los detalles, Bach se toma la molestia de cambiar una nota de vez en cuando. ¿De quién? Insisto, de la viola. No de... ni siquiera de los violines primeros o segundos. No de los oboes ni las flautas. No del bajo continuo. De las violas. También de los otros. Pero sobre todo... o en todo caso, independiente de si fuera de sobre todo, también de las violas. Con lo cual, para Bach es importante ese cambio. Independientemente de los motivos que puede tener detrás, Bach se toma la molestia de hacer un cambio. No unos, algunos. Lo cual quiere decir que para él es importante esa nota y no esa otra. Por lo tanto, cuando nosotros tocamos las notas, tocamos esta obra, no deberíamos decir, bueno, esto es un simple murmullo, sino... esta nota que debe oírse en la proporción justa. Por supuesto no, porque hizo un cambio, pero se debe de oír. Y como la Pasión según San Juan no parece que vaya a ser una excepción dentro de la producción de Bach, también sucederá lo mismo con ¿qué? Con la Pasión según San Mateo, con el Magnificat, la misa en sí y la obra que quieras. No solo de las obras eclesiásticas, sino probablemente también los conciertos de Brandenburgo, las suites para orquesta y la obra que tú quieras, las cantates y la obra que tú quieras. Para Bach era importante esa nota. No esa otra, esa otra. Por lo tanto, debe oírse esa nota. Si no, ¿de qué se hubiese molestado en hacer la corrección? En fin. Vamos a continuar, porque si no, no acabaremos nunca. Vamos a hablar por encima de la estructura. Esta obra se estructura en 2 partes, aunque yo digo 3. 3 arcos. ¿Sí? Bach pone 3 partes, yo digo 3 arcos. Porque soy más chulo que un 8 y porque creo que tiene sentido así. Y ahora explicaré por qué. Tenemos la primera parte. La primera parte es en la que se presenta el conflicto, ¿vale? Por cierto, esto es una pasión, no es una ópera. No habría que tratarla como ópera. Alguna vez yo hablaré como si fuese una obra escénica, pero no lo es, no lo pienso, ¿vale? Solo para que nos entendamos. La primera se establece el conflicto, se establecen los personajes, ¿vale? Y secuestran, iba a poner, apresan a Jesús. Segunda parte es... y Pedro se niega a Jesús 3 veces y se arrepiente. En la segunda parte es donde viene el juicio de Jesús, crucifixión, muerte. Y entonces viene un tercer arco, relativamente breve, de 20-30 minutos, en el que nos sirve para digerir el hecho tan bestia de que Jesucristo se ha muerto. Este es el sentido de lo que pasa después de la muerte de Jesús. Y musicalmente también tiene una cierta correlación, ¿vale?
esta obra se estructura, o podemos encontrar los siguientes números: coros, corales, arias y un par de ariosos y recitativos. ¿Qué diferencia entre corales y coros? A grosso modo, los corales son estas piezas básicamente homorrítmicas. Perdón. Son estas piezas básicamente homorrítmicas, mientras que los coros tienen una gran parte o un gran componente contrapuntístico. Gracias. Esta es la diferencia principal. Después los recitativos es donde pasa la acción, donde la acción avanza, y las arias son básicamente reflexiones. También los corales, por eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí ya no tengo guión. Sí. Aún así, hay que darse cuenta de una cosa. Que este coro tiene un peso especial. ¿De acuerdo? Cuando oigáis o leáis la obra o las dos cosas, os daréis cuenta que tiene una extensión y tiene un peso especial. Que ahora no hace falta tampoco darle vueltas a una cosa que ya habéis entendido. Sois personas inteligentes. Y después también darse cuenta de una cosa, que aunque haya varios números, muchas veces estos números están enlazados. Algún día en la historia hablaremos de a lo mejor del Orfeo de Monteverdi y de cómo sucede una cosa similar aquí. ¿Vale? ¿Qué sucede aquí? Tenemos un recitativo, tenemos un coro, un recitativo, un coro, un recitativo, pero en realidad van seguidos, lo cual le da un dinamismo increíble. Quiere decir que el recitativo acaba y sin solución de continuidad, es decir, justo después, coro, y sin que haya una pausa, recitativo y coro. El coral por eso, viene para que nosotros podamos respirar. Y es lo que tiene, el papel que tienen arias y corales, pero sobre todo corales, es justamente para darnos un poco de... ha pasado todo esto. Aquí es cuando apresan a Jesús. ¿De acuerdo? Y aquí el coro hace de romanos. Y aquí el coral es... Vale, vamos a digerir esto, sigue la acción. Vamos a digerir esto, sigue la acción. Un aria. Y es, de nuevo, esta aria, recitativo-aria, forman una unidad, primero porque son dos arias, y después, por primera vez aparecen arias, y después porque este recitativo son dos compases, en los cuales el evangelista dice que Pedro Simón con otro otro evangelista, otro discípulo, gracias, otro discípulo siguieron a Jesús. Este recitativo es cuando le dicen a Pedro, pero tú no eras aquel que iba con Jesús. Y él niega 1, 2, 3 veces. El coro son los que estaban allí, los judíos que estaban allí, le dicen, oye, pero tú no eres aquel. Esta es la aria en que él se arrepiente y este es el coral en que se cierra la primera parte. Fijaos que tenemos 13 números. Vamos a la segunda parte, ya del juicio. Bueno, espera. Si veis también... aquí lo he marcado así, hay un back compensa y a veces pone momentos de intensidad con momentos un poco más que tienen intensidad emocional pero que no tienen tanto contenido musical, ¿sí? Porque esto es muy activo, tiene pasan muchas cosas. En cambio aquí, bueno, un coral, un recitativo, que sí hay respuestas pero no deja de ser un recitativo, ¿vale? ¿Qué pasa en la segunda parte? Fijaos cuántas cosas en la segunda parte. Muchos más números, mucho más larga. Y después viene el tercer arco. Quiere decir que en realidad en la segunda parte pasa casi todo. No vamos a pararnos todo el rato, pero... porque podéis vosotros mismos, si tenéis la partitura, podéis verlo. No hace falta que diga lo que ya estáis viendo. Pero fijaos cómo... mirad en perspectiva. El número que teníamos, que era el número como más... que pasaban más cosas diferentes, ¿no? Aquí en realidad hay un recitativo... no, ya lo he puesto bien. Fijaos aquí, recitativo, coro, recitativo, coro, recitativo, coro, recitativo. Además, teniendo en cuenta que en este recitativo, en cada uno de estos, hay normalmente 3, cuando no más, personajes. Porque, bueno, está el evangelista más 2 personajes, normalmente Jesús y Pilato. En algún momento hay algún otro personaje. Si mal no recuerdo, es por aquí. Pero seguro que hay 3 voces diferentes que se intercalan con un coro. En serio, bueno,
Da igual, no voy a decir ninguna paralelismo tontísimo que se me acaba de pasar por la cabeza. Y esta área que yo pongo con coro es porque hay una intervención de coro que ya comentaremos en su momento porque tiene tela. Aquí es donde es la área donde Jesucristo muere, las últimas palabras, y aquí cierra este recitativo, es increíble, porque es el momento que Jesús muere, y ¿qué hace Bach? Und neiget das Haupt und verschiebt die y aquí es donde debería haber una pausa. Por cierto, fa sostenido menor, ¿eh? Cuando hemos comenzado en sol menor, hemos ido subiendo quintas, re, la... Ya lo hablaremos, ¿eh? Hasta llegar a fa sostenido menor. Ya lo hablaremos cuando hablemos de la distribución tonal. Pero al mismo tiempo estos números, aparte de que están unidos entre sí, porque no hay pausa entre medio, fijaos como también, de nuevo, Bach distribuye un poco estos momentos con... Bueno, vamos a dar un poco de calma. Y este arioso, por ejemplo, tiene bastante tranquilidad dentro de... Y esta aria, pues, son solo dos violines con un continuo, con un tenor. Y en cambio, en la tercera parte ya no tendremos nada de esto. Porque lo gordo a nivel de acción ya ha pasado. A partir de ahora es digerir. Y por eso sería interesante... Esto es uno de los motivos. Y el otro motivo... para tener una pausa después de que muere Jesús. El primero es porque ha muerto Jesucristo. Vamos a ver. 30 segundos de... No un receso, 30 segundos de así y ya. Quien sea religioso bien, quien no, pues respiras un poco. Y después, por lo que vamos a decir, y en tercer lugar, porque el área que viene ahora con el coro este aquí no es como aquel, es un coral, que se vayan intercalando de vez en cuando en segundo plano. Pero es una área que tiene una cierta luz, tiene una cierta ligereza, son 12-8. Entonces, que acabe. Das Haupt und verschiebt. Hay algo que falla. Algo que no acaba de funcionar. Y ya está. Esto es lo que viene aquí, es lo que hay. Viene el coro, que tiene un cierto dramatismo. Yo diría no tanto como la pasión según San Mateo, pero yo que sé, al final comparar obras... Prost. Y definitivamente el coral, este que habíamos comentado. Un momento que me he perdido. Aquí estamos. 20 minutos, no, aquí debemos llevar media hora. En fin. Estructura general es esta. A partir de aquí, próximo día, lo dicho, vamos a hablar de... Para mí se me hacen cortísimos, porque voy así. Vamos a hablar de cualquiera de aquellos aspectos. De las áreas, de los coros, los corales, ya lo veremos. De la distribución de la instrumentación, la tonalidad, lo que es. Mira, 28 minutos, lo tengo aquí. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por esta semana. El domingo a lo mejor cuelgo algo, no sé. Siento que no hubiese directo ayer. Tengo problemas con internet actualmente, por eso no sé qué pasa. Y por eso esto no lo estoy haciendo en directo, sino que lo estoy grabando, aunque sea así. Y lo colgaré después, para que no se corte en medio, por si acaso internet cae. Cuando vuelva a haber internet, volverá a haber directos. Espero que muy pronto. Si no, pues os iré haciendo vídeos. Sorry, se la vi. Pasad muy buen día. Poned mucha música en vuestra vida. Cuidaos. Y hasta pronto. Chao.